Quiero hablarles esta mañana sobre el tema la plegaria hace la diferencia. Cuando se trata de oración, quiero que esto sea un año de oración y de pequeños grupos, donde volvamos a la oración y a los pequeños grupos. Hay una razón para los pequeños grupos que voy a resaltar esta mañana, porque tienen una importancia fundamental para volver a la oración. La iglesia es llamada la casa de la oración, y nosotros, los cristianos, sabemos que hay poder en la oración. El ejemplo para mí, cuando hablamos de plegaria, es Jesucristo. Él oraba en la tierra, también en la montaña, también en el jardín, y ante enfrentar grandes decisiones, también oró cuando su primo fue decapitado para procesar su duelo y angustia como un ser humano que Jesús era. Y él iba a oración. Jesús oraba en Getsemaní justo antes de su traición y también oraba en la cruz. También oraba en el cielo cuando fue al cielo, al Padre. Y adivina cuál es el trabajo a tiempo completo en el cielo ahora. En Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, alguien diga siempre, vamos, todos digan siempre, para interceder por ellos. Lo cual me dice que Jesús considera a la plegaria como un trabajo noble y de tiempo completo en el cielo. Si nuestro Salvador, quien murió por nosotros en la tierra, cree que la oración es tan importante, Él siempre vive para hacer intercesión por nosotros. Eso me dice que Jesús no estaría involucrado en algo que no tiene valor o sentido. La oración tiene poder. ¿Qué es la oración? La oración son tres cosas. Es un llamado, es una conversación y es una confrontación. Un llamado de auxilio quiere decir, estoy con dolor, Dios ayúdame. Ahora, conversación significa tengo una relación con Dios. Y confrontación quiere decir, en la plegaria tomamos autoridad. En plegaria le hablamos a las montañas. En la oración le hablamos al Espíritu Santo y empezamos a ver un cambio en nuestras vidas en la oración. La Biblia dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo cual nos dice tres tipos de cosas que podemos hacer en la oración. Podemos pedir, podemos buscar y podemos también tocar la puerta. Cuando tú pides es hacerle una petición a Dios. Dios, bendíceme con mi negocio o con esta cita que voy a tener. Es una petición. Señor, ayúdame con esto, sana a esta persona. Buscar es cuando tú comienzas a empujar hacia la presencia de Dios y a meterte en su presencia y empiezas a recibir la presencia de Dios en tu vida y estás entregándote a Él. Y el otro caso es cuando estás tocando a la puerta y estás pidiendo intercesión. Tú vas a interceder en manera directa por tus familiares o por quienes quieras para pedir arrepentimiento y salvación para otras personas, creyendo que ellos llegarán al conocimiento de la verdad, tocando las puertas del cielo para que Dios pueda asegurarles el arrepentimiento y la salvación. Lo cual nos dice que estos tres tipos de oraciones deberían estar en nuestra vida. Pero para algunos de nosotros nos solemos encontrar más simplemente con peticionar, con el primer tipo. Señor A, B, C, D, y eso es todo. Algunos de nosotros quizás somos más como María en los pies de Jesús. Entramos a alabanza y simplemente alabamos por horas. No pedimos nada, como Señor, tú sabes mis problemas y además probablemente me los merezca, así que no te preocupes por mis problemas. Ni siquiera sé si quiero ayuda, pero bueno, te amo. Tampoco está mal. Pero hay otras personas que simplemente piden intercesión. Desde el segundo que entramos a oración estamos como, pido en el nombre de Jesucristo que esta persona sea salvada y tenemos una lista de gente para que sea salvada. Pero quiero que comprendas que Dios quiere que las tres plegarias se unan al mismo tiempo. Habrán temporadas donde pasaremos más tiempo en alabanza, otras más en pedir y otras más en intercesión, pero no hay que olvidarse ninguna de las tres por expensas de la otra cuando se trata de la oración. Lo primero que quiero resaltar es que la plegaria trae recompensas.
La plegaria trae recompensas. En Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y a mí me parece muy interesante lo que dice la Biblia aquí. Dice, te recompensará abiertamente. Lo que no debiera decir, ya que estás orando, debería decir que tu Padre responderá a tu plegaria abiertamente. Pero no dice eso. Dice que te recompensará abiertamente, lo cual me dice que el último objetivo de la oración no es siempre obtener resultados, lo cual quiere decir que a veces no obtendrás los resultados de aquello por lo que estás pidiendo, pero aún así Dios te recompensará por la oración en sí. La oración trae una recompensa. En Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La oración se trata tanto de los resultados como de la recompensa. La presencia de Dios es la recompensa de la oración. La presencia de Dios es la recompensa de la oración. Si recibimos resultados, como por ejemplo mencionó el hermano José, cuando nosotros oramos, Dios responde, pero quiero que no solamente piensen en la oración como un medio por el cual puedes obtener aquello que pides. Dios dice a nosotros en Mateo 6:6 que si oramos nos recompensará abiertamente. Y a Abraham el Señor le dice, Abraham, sé que quieres un hijo, sé que estás pidiendo por un hijo, pero antes de que te dé un hijo, quiero darte a mí mismo. No limites tu oración solo a obtener resultados, porque la oración es donde Dios quiere darse a sí mismo a ti. Él quiere ser tu extremadamente grande recompensa. Cuando se trata de la oración, quiero resaltar sobre las respuestas. Si tu pedido es equivocado, Dios dirá que no. Ahora, si tu tiempo también está mal, Dios te dirá más lento. Si estás equivocado, Dios te dirá crece. Y si todo está bien, Dios te dirá ve adelante. Nuestras pedidas no son respondidos todas las veces. Aquello por lo que oramos no se nos garantiza cada vez. Y esto no debería quitarnos coraje, porque a fin de cuentas el último beneficio de la oración no es solamente obtener resultados, sino obtener una recompensa. Y esa recompensa es la presencia de Dios. Y esa recompensa es Dios mismo. Como dijo Charles Spurgeon, no deberíamos cansarnos de esperar en Dios si recordamos cuánto tiempo y cuán graciosamente Él una vez esperó por nosotros. Segundo, la oración trae avivamiento. No solamente la oración trae recompensa en el sentido de que experimentamos la presencia de Dios, pero también la oración trae avivamiento. Nos aviva nuestra vida espiritual, como dice Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y, orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Quiero que vean esto. Mientras él alababa, diga, mientras alababa, mientras él estaba orando, vemos que el cielo se abre. Mientras él estaba orando, vemos que algo más pasa. El Espíritu Santo desciende. Mientras él oraba, una voz vino del cielo. En otra instancia, Lucas capítulo 9, versículo 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lo cual quiere decir, mientras él está orando, vemos primero que mientras está orando, Dios abre los cielos. Y mientras está orando, su cara comienza a cambiar. Entonces, la plegaria no es solo cuando Dios se da a sí mismo para nosotros, sino también cuando Dios me transforma a mí y me cambia a mí para ser a su imagen y semejanza. Él me cambia a mí antes de cambiar mis circunstancias.
La oración no es solo para recibir resultados, sino también para recibir avivamiento. Avivamiento para ti, cuando tu persona espiritual se enciende, cuando tu cara cambia, cuando tu estado de humor cambia, cuando tus pensamientos se calman, cuando tu espíritu se construye. Mientras él oraba, los cielos se abrieron. Mientras él oraba, el Espíritu Santo descendía sobre él. Mientras él oraba, Dios hablaba. Algo pasa cuando estás en oración. Experimentas avivamiento personal. Había una persona llamada Dave Robertson. Quizás algunos de ustedes han leído su libro de Caminar en el Poder y Caminar en el Espíritu Santo. Su madre era alcohólica, su padre era violento, entraba y salía de la cárcel y lo golpeaba. Su abuelo decide criar a Dave, pero el abuelo, mientras le enseñaba ética de trabajo, también lo abusaba verbalmente. Él le decía, nunca lograrás nada, no tienes ningún valor y vas a ser como tu padre. A los 16 años de edad, Dave fue salvado en una iglesia pentecostal. Porque la iglesia no tenía un método de seguimiento, 2 semanas después, Dios vuelve a caer de vuelta de Dios. Eventualmente se unió a la Marina y luego finalmente volvió a Dios en una iglesia legalística de la santidad donde conoció a su esposa. Algo bueno que pasó en esta iglesia legalista es que fue bautizada en el Espíritu Santo y luego de eso nunca tuvo una recaída. Él trabajaba en un aserradero de madera y un día, a los 30 años, él se despierta una mañana y tiene una visión. En la visión que voy a leer, voy a contar cómo pasó. Sus ojos se abrieron, pero en vez de ver su cuarto, vio un auditorio con gente en sillas de ruedas en la plataforma. Él estaba sentado 3 filas atrás y de algún modo supo que esta era la reunión que se suponía que tenía que ser su reunión. El pastor asociado comenzó a anunciar a quién iba a hablar y miró a Dave. Y Dave tenía su Biblia abierta a Judas 20 y 21 que habla de hablar en lenguas. Todo esto está pasando en una visión. Dios intentó pararse, pero de repente un pastor asociado apuntó al escenario y ahí vino una mujer rubia que se movía fuertemente y con poder en el Espíritu Santo y la gente de repente pudo empezar a caminar y luego el auditorio se vació excepto por Dave y esta mujer que lo miró y dijo, no sé por qué Dios me ha elegido a mí, pero es probablemente porque tú has fallado. Y ahí se despierta de la visión a los 30 años. Este era un sueño o una visión de Dios. Y esto se mete con él tan profundamente que por las próximas 2 semanas no sabe qué hacer con sí mismo. Él deja su trabajo. Y en vez de trabajar 8 horas al día, lo que hizo fue encontrar un closet, un armario en su iglesia e ir ahí y orar ahí en el closet. Hasta que sonara un silbato en el lugar donde él trabajaba para tener un descanso. Terminaría la plegaria ahí, después de 4 horas, tomaría un descanso de café, luego había otro silbato para volver a trabajar y él volvería a orar. E hizo eso por 8 horas al día, 3 meses de corrido. Ahora, por supuesto, en los primeros días, rápidamente se quedó sin cosas por las que pedir, porque se le acabó el idioma en 15 minutos y luego empezó a orar. Judas 20:21 empezó a orar en el Espíritu Santo. Después de orar en el Espíritu Santo 4 horas a la mañana y a la tarde, él lo trataba como trabajo. Si él podía trabajar 8 horas al día en un aserradero, también podía trabajar 8 horas al día construyendo su hombre espiritual. Una vez alguien lo invita a ir a una reunión y a él le gustaba ir para poder salir un poco de su oración. Pero él sintió que el servicio estaba muerto como Lázaro muerto. Y se sentó ahí aburrido, pensando que probablemente debería haber estado orando en vez de estar en esta reunión. E instantáneamente ve a esta mujer y ve una radiografía de sus rodillas. Y en esta radiografía, él literalmente está viendo como una imagen casi de radiografía de qué está mal con sus rodillas. Se aproxima a ella en la mitad de la reunión y le dice, hey, ¿tienes un problema con tus rodillas? Nunca me pasó esto antes, pero me está pasando ahora. Y ella dice, sí, de hecho, sí. Y apuntó a algún tipo de enfermedad que ella tiene y dijo, ¿puedo orar por ti? Y él hace una oración por ella y Dios sobrenaturalmente toca a esta mujer y crea una conmoción en el servicio. Él pide luego por otra persona es sanada y literalmente lanza su ministerio que eventualmente lastó por más de 40 años en diferentes naciones del mundo, de un ministerio de sanación, de liberación, y también fue pastor de una gran iglesia. Pero una cosa a la que atribuye esto es, Dios le dijo que esto le pasó a él
porque él eligió construirse a sí mismo en el Espíritu, orando en lenguas. Añadió ayuno a su oración y eventualmente pudo ver un ministerio de sanación que duró 49 años hasta que pasó a mejor vida en 2022. Lo cual nos dice que la oración es una recompensa. Dios nos da su presencia, lo experimentamos a Él. La oración también es avivamiento. Si tú quieres tener avivamiento este año, no puede pasar sin oración. Y no estoy hablando simplemente de una oración antes de un examen. Dios, pídeme porque no estudié, por favor agrégame lo súper a mi natural. Y no estoy hablando de que te estás pasando de velocidad y te para un oficial de policía y estás tipo, Dios, te prometo que le daré la mitad de mis ingresos a los pobres, por favor, que no me pongan un ticket. O tampoco te estoy diciendo de una plegaria cuando vienes a la iglesia, estás soltero, encontraste a alguien que te gusta y tu corazón late más rápido, estás como pidiendo, ay, puede mirarme una vez y eso será una señal de que tú me amas, Señor. No es ese tipo de oración tampoco. Estoy hablando de una oración cuando tú estás dedicando tiempo, como Jesús hizo. Él se metió en las aguas y él oró. Y al ser bautizado fue a la montaña y su cara cambió. Dios quiere revivir tu vida espiritual. Marca mis palabras. Si te dedicas continuamente a estar en oración, vivirás en continuo avivamiento. Hay gente que quiere avivamiento y hay gente que vive en avivamiento. Es hora de salir solo de querer avivamiento, de esperar avivamiento, de pedirle a Dios avivamiento, a vivir en avivamiento espiritual. Y ese secreto es un lugar secreto. ¿Pueden decir amén? Número 3. La oración trae liberación. La oración no solamente trae avivamiento, sino también liberación. De hecho, déjenme mencionar algunas cosas más sobre avivamiento. Si la oración trae avivamiento, una vida sin oración te lleva a la podredumbre espiritual. Mateo 26, versículos 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. John Bunyan dijo que la oración haría que un hombre deje el pecado, o inversamente, que el pecado haga que un hombre deje la oración. Ian Bounds, quien es un apóstol en oración, si quieres leer cualquier cosa sobre oración, lea a Ian Bounds, dice, ningún hombre puede hacer un gran y duradero trabajo por Dios quien no sea un hombre de oración, y ningún hombre de oración puede realmente serlo si no le invierte suficiente tiempo. Ian Bounds también dijo que darle a la plegaria un lugar secundario es hacer a Dios a alguien secundario en los asuntos de uno. Tienes que orar cuando sientes que debes hacerlo, pero al revés, es un pecado negar la oportunidad de orar. Y también debes al mismo tiempo orar cuando no lo sientes, porque es peligroso permanecer en esa condición en la que no te sientes inspirado a orar. Número 3, nuevamente, la plegaria trae liberación. En Lucas capítulo 22, versículo 40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación, y se apartó de ellos a distancia como de tiro de una piedra, y puesto de rodillas oró. Y un par de versículos después dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahora, quiero mencionar que para algunas de las personas que están sentadas aquí hoy, lo que estoy compartiendo les está entrando en oídos sordos, porque el argumento que tienen en su mente o la fortaleza que tienen en su mente es, yo ya hice eso de lo que estás hablando y no funcionó. Yo ya oré, pero mi madre aún murió. Yo oré. ¿Y dónde estuvo Dios? ¿Por qué no respondió mis plegarias? Porque esta situación tal solo empeoró. Esta semana tuvimos la oportunidad de conocer a alguna gente joven y mientras estaba encontrándome con ellos, les preguntaba sobre el estado de su vida espiritual. Y un joven hombre mencionó que él realmente comenzó con su vida de oración el año pasado y literalmente en el momento en que se sintió noqueado es cuando en el día de su boda su madre murió. Y él pidió para tener una liberación sobre esto y no vino. ¿Cuál es el punto de orar? ¿Por qué presionar hacia Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y yo sé cuán devastador puede ser cuando tú experimentas tragedia. Cuando yo tenía 9 años de edad, vi a mi mejor amigo
perder su vida y fue traumatizante. ¿Por qué Dios no previno eso? Yo nací con algo que dañó mi nervio óptico y por eso viví con mucha inseguridad como adolescente. ¿Sabes cuántas plegarias hice a Dios para que me cure esto? Muchas. ¿Dios respondió? Bueno, mira, no, todavía lo ves. Y fue una lucha para mí también. ¿Qué haces cuando tú le estás pidiendo a Dios para algo y no está pasando? Y yo menciono a este joven hombre lo que quiero compartir con ustedes hoy. Yo no pienso que ningún creyente pueda caminar con el Señor por más de un par de años sin tener una experiencia de decepción, donde algunas plegarias no son respondidas de la manera que nosotros las queremos y cómo y cuándo las queremos. Los cristianos fuertes no son aquellos que no tuvieron esas experiencias, sino aquellos que caminan y las atraviesan y encuentran a Dios al otro lado. Yo me rendiría a ti, mi Salvador. Mi Salvador tuvo una plegaria sin respuesta. En el jardín de Getsemaní, Dios no respondió su plegaria. Padre, ¿puede esta copa pasar de mí? Y eso nunca se le entregó. Y estoy feliz de que no haya sido así, porque si la plegaria de Jesús en el jardín de Getsemaní hubiera pasado, yo hubiera estado para siempre destinado al lago de fuego. No estoy para nada comparando mi plegaria a la plegaria de Jesús, pero lo que digo es, si yo tengo un alto sacerdote que puede empatizar conmigo en mi debilidad, y Jesús no se rindió de la oración, aunque en el jardín de Getsemaní, en su situación, no se le entregara lo que él quería, porque él también oró a su Padre en la cruz y también cuando volvió de los muertos, oró a su Padre para enviar el Espíritu Santo y es lo que continuamente, actualmente todavía hace. Entonces, ¿qué haces con esta experiencia cuando algunas plegarias no son respondidas? Inclusive cuando hay una prueba escritural de que la voluntad de Dios podría solucionar tu problema. Y puedes tomarlo internamente y decir, oh, no tuve suficiente fe, estoy en falta. Puedes empezar a lastimarte, golpearte a ti mismo, culpar a otra persona y decir, ¿qué hago? Esta semana el Señor me trajo una escritura que me trajo mucha claridad personalmente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 10 y 11, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¡Qué ironía! Esta gente le pide a Dios, Dios, ¿cuándo vengarás nuestras muertes? Dios no les garantiza su pedido, les responde, pero no con lo que están buscando. No les dice, sí, déjame hacerlo ya mismo. Primero, los envuelve con su manto y les dice, descansen un poco, porque van a haber más muertes, más muerte va a haber. Y luego entraré como el justo, como el rey justo, y juzgaré la inequidad del pecado, inclusive la muerte en sí misma. Cuando se trata de oración, quiero que si tú escuchas cualquier cosa de lo que diré hoy, lo primero, por favor abran sus oídos en el próximo minuto. No puedes acercarte al tema de la oración ignorando la fundación del Evangelio. El Evangelio nos dice, buen Dios, mala gente. Su Hijo Jesús muere en la cruz para rescatarnos del agarre del pecado. Dios nos da el don de la salvación. Somos rebeldes para Dios, pero aún así Dios nos da misericordia. Vivimos en un mundo roto, donde el pecado y Satán gobiernan y dominan. Las cosas no funcionan como Dios quisiera por causa del pecado, de nuestra rebelión y de Satán. Y un día, Dios hará que todo vuelva a ser correcto y Él juzgará el pecado, a Satán, a las maldiciones, y todo esto será arrojado al lago de fuego. Y nosotros estamos en medio de esa temporada donde, si algunas veces las oraciones no son respondidas aquí en la tierra, tenemos que recordar que no se trata de 70 o 80 años en la tierra,
No encasillen a Dios en esto. Si esto no te pasó aún, si tu cuerpo físico todavía no fue sanado, si tus finanzas todavía no se solucionaron, no te rindas en Dios, porque si te pasa esto, te estás olvidando del hecho de que tú eres un rebelde para Dios. Todo el mundo está bajo opresión demoníaca, vivimos en un sistema quebrado y hay más para la vida que los 70 u 80 miserables años en la tierra. Está la eternidad. La eternidad. Y también olvidamos que a Dios no se le puede amenazar. Él tiene su propia línea de tiempo y el tiempo está llegando en el cual Dios prometió y promete juzgar el pecado, juzgar la injusticia y ejecutar su recto juicio en esta tierra. Y Dios hará de vuelta todo correcto. Entonces, ¿cómo manejo el hecho de que algunas de mis oraciones no son respondidas? Especialmente tratando, por ejemplo, de mi apariencia física, por ejemplo. ¿Qué hago? Las entrego a Dios. Y sé que un día, cuando vea su rostro, tendré un rostro perfecto. Y hasta ese día, no voy a parar de orar, no voy a parar de confiar. Y no voy a parar de caminar con Dios, porque la oración para mí no es simplemente obtener lo que yo quiero de Dios. A veces también es soltando el dolor que estoy experimentando, las luchas que estoy experimentando. Voy a Dios con mis dudas, voy a Dios con mi dolor, voy a Dios con mi decepción, como mi Salvador hizo. Él fue a Dios y le dijo: Señor, ¿puedes hacer que esta copa me pase? Dios no le otorgó la plegaria, pero sí Dios envió a un ángel a enderezarlo. Cuando Dios no quite tu lucha, renovará tu fuerza. Cuando en oración Dios no siempre soluciona cada cosa, Él vendrá y fortalecerá tu corazón y te dirá: hijo, estoy contigo, caminaré contigo a través del valle de la muerte, caminaré contigo a través del fuego, caminaré contigo a través de la lucha, caminaré contigo en la inundación, en el río y en el fuego. Amén. Quiero darles el coraje sobre esto hoy. Cuando la respuesta a la plegaria está demorada, Dios te arropará con las ropas de su confort. Había esta persona llamada Iván. Él tuvo que soportar todos los horrores de las prisiones soviéticas. Un día él estaba orando con sus ojos cerrados cuando un prisionero lo notó y dijo ridículamente: orar no te ayudará a salir de aquí más rápido. Abriendo sus ojos, Iván le respondió: yo no estoy orando para salir de esa prisión, estoy orando para hacer la voluntad de Dios. No conviertas a la oración en una máquina expendedora. Si aprieto los números correctos, todo saldrá. Dios no es un universo al cual tú le puedes orar. Dios no es una ley de la atracción. Dios es un ser justo, tu Padre y mi Padre. Y nos pide que le pidamos y oramos que Él nos dé resultados. Pero hay cosas que no obtendremos de este lado. Y esto no debe quitarte el coraje ni destruir tu fe. Esto debe fortalecer nuestra fe para traer nuestras frustraciones a Él en oración. Si paraste de orar porque tuviste una decepción con la plegaria antes, quizás Dios no respondió tus plegarias y paraste por completo de orar. Quiero pedirte que pases ese misterio de por qué no pasó y entres a muchas más plegarias que sí fueron respondidas o que serán respondidas por Dios en tu vida. Si yo parase de orar, yo podía quedarme aquí hoy y decir: bueno, mira, Dios no respondió a esta plegaria. Cuando inclusive Dios me apuntó que no podíamos tener hijos. ¿Dónde está tu Dios ahora? Ustedes no pueden tener hijos. Mira, pero Dios es un buen Dios y responde plegarias. Pero inclusive, aunque no responda, aún lo buscaré, presionaré hacia Él y lo encontraré. ¿Por qué? Porque creo en el Evangelio. Mis pecados han sido perdonados. He sido lavado con la sangre de Jesucristo. Y si Jesús no responde una plegaria en el resto de mi vida, no importa, igual la amaré. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz para mí, porque me salvó, me convirtió de rebelde a su hijo y me adoptó a su familia. Eso es algo muy grande. Esta vida en la tierra no es tan importante porque de todos modos terminará, seas rico o pobre. Cuando estemos enterrados, a fin de cuentas, todos nuestros esqueletos serán iguales y todas nuestras vidas serán reducidas a nada. Pero en la eternidad, sí quiero estar de ese lado, de este Dios que dio a su Hijo para morir por mí. Y eso es lo que tenemos que recordar, el Evangelio, la eternidad.
su amor por nosotros, ser arropados con justicia. Cuando experimentamos oraciones que parece que no tienen respuesta, quizás se responderán más adelante. Pero en ese momento el enemigo vendrá y te dirá, mira lo que hiciste, tal persona murió. Bueno, pero esta persona ahora está en el cielo y quizás está esperando que pares de quejarte y de hecho confíes en Dios de que podrás tener una reunión familiar ahí. Recuerdo cuando Sid Roth fue salvado. Toda su familia fue salvada, su madre, sus hermanos, sus hermanas. Y había una última persona que no quería entregar su vida al Mesías judío, Jesús, y este era su padre. Sid Roth, en el lecho de muerte de su padre, le decía, debes ser salvado, debes creer en Jesús, en Yeshua como el Mesías. Y él, como un judío ortodoxo, testarudo, no quería aceptarlo. Y él y su hermana iban y todos los días le decían, Padre, todos estaremos en el cielo, te extrañaremos ahí. Por favor, sé salvado para que podamos tener una reunión familiar ahí. Y algo de eso hizo que él se quiebre, que él iba a estar en el infierno solo y que toda la familia iba a estar sin él en el cielo. Y ahí, justo algunas horas antes de tener su último aliento, él dijo que él quería ser salvado. Y le dijo, su hijo le dijo que tienes que gritarlo más fuerte, exclamarlo, que estaremos contigo en el cielo. Él quería ir al cielo con toda su familia ahí. Y cuando el padre fue salvado, fue algo tan importante. Y eso es lo más importante, nuestra salvación eterna, no la bendición temporal. Con eso dicho, si podemos decir, la plegaria trae resultados. La Biblia registra 650 oraciones, 450 respuestas a oración. Jesús ora 25 veces distintas en su ministerio. Pablo habla de oración 21 veces en sus escrituras. James Franklin dice que una de las grandes tragedias de vivir sin oración es el desempleo de los ángeles. Mark Butter dijo que las plegarias son oraciones, son las mejores formas de predecir tu futuro espiritual. Quién te conviertes está determinado por cómo oras. En última instancia, la transcripción de tus oraciones se volverán en las escrituras de tu vida. Abraham oró y Dios respondió. Job oró y Dios respondió. Salomón pidió sabiduría y Dios se lo dio. Hannah oró, Jabús oró, pidió protección y Dios le dio su pedido. Ahab era un dios y él pidió por arrepentimiento y Dios se lo dio y pospuso el juicio. Ezequías le pidió a Dios a que le agregue 15 años a su vida. Nínive también oró y Dios pospuso la destrucción. Zacarías oró y Dios le respondió a esa plegaria dándole un hijo. Sí, Dios no puede cambiar todo, pero puede cambiar muchas cosas. Y en el momento, una vez que Dios promete, dice, ya está hecho, no tengo que orar sobre esto. No es tan fácil. Cuando Dios fue a rescatar a Israel de Egipto, no fue solamente en base a una promesa, sino que oyó el llamado del pueblo de Israel. Él cumplirá con su trabajo, pero Él también ama oír tu oración, porque es tu momento de conectarte con Él. Solo por el hecho de que Dios hizo una promesa de protegerte a ti y a tus hijos, no quiere decir que debes sentarte y dejar que haga todo el trabajo, sino que a Dios le encanta responder nuestras plegarias. Dios el Padre prometió al Espíritu Santo, pero aún así, Jesús le pidió a su Padre que venga el Espíritu Santo. No solamente se trata de la promesa, sino de tu sociedad con Dios, para que Dios pueda liberar esa promesa de acuerdo a tu oración. Hubo un predicador bautista que estaba viniendo de un servicio en el 18 de enero de 1989, Don Piper. Él murió. Su auto chocó. Todo su cuerpo fue destruido y murió ahí. Estuvo muerto 90 minutos. El volante lo había atravesado y el techo del auto se colapsó en su cabeza. No había forma de sobrevivir a este accidente. Su corazón había parado de latir y los paramédicos lo declararon muerto. Él estuvo sin pulso por 90 minutos. Ahora, otra persona que pasó por ahí decidió entrar y meterse donde Don Piper estaba y darle la mano. Esta persona estaba muerta por 90 minutos y orar por él. Él ora por él, ora por él, ora por él. Y Dios específicamente instruye
a otro predicador bautista a orar específicamente por él, que no tendrá daños internos, que no tendrá daño cerebral o daños internos. Y luego de 90 minutos de estar muerto, médicamente verificado, a los 10 minutos supuestamente estás vegetal, a los 15 minutos estás ido. 90 minutos, una persona que está orando por alguien muerto. Don ya está en el cielo, tiene visitas en el cielo, viendo a su familia y todo, pero alguien en la tierra no se está rindiendo y está orando, y Don vuelve a su cuerpo. Dios no solo lo trae de vuelta a su cuerpo, Dios usó a alguien para interceder y orar. Interesantemente, cuando vuelve a su cuerpo, todas las partes de su cuerpo estaban dañadas, excepto aquello que la prédica hizo y dijo, sin daño cerebral. Sobrenaturalmente Dios protegió su cerebro y esto no lo convirtió en un vegetal. Este predicador bautista está sosteniendo la mano de esa persona muerta que justo volvió a la vida. Corre a los paramédicos y le dice, hey, creo que tiene un pulso. Por supuesto los paramédicos están como, no hay forma de que pueda tener pulso. Han sido 90 minutos y están por irse. Y este pastor bautista está en el camino y les dice, tienen que pasarme por encima si quieren. No se van a ir hasta no chequearlo. Y por supuesto los paramédicos no lo van a pisar y van y lo chequean y de hecho encuentran que sí tiene un pulso ahora. Y que después de 2 años, de 30 cirugías, Dios lo trajo de vuelta y no solo eso, sino que vivió y todavía testifica la gloria de Dios, el poder de la oración. Si la plegaria puede traer a alguien de vuelta de los muertos, ¿qué puede tu oración hacer? ¿Qué pasaría si en los próximos 21 días empiezas a orar? No solamente experimentarás avivamiento, no solamente experimentarás las recompensas de Dios y su presencia y liberación en tu vida, sino que habrán resultados de solo lo que Dios puede hacer. ¿Puede alguien decir amén? Un hombre budista, él había nacido en Corea del Sur, Steve Kong. A los 6 años empezó a ir a templos budistas. A la edad de 9 se mudó a los Estados Unidos. Empezó a tener una crisis de identidad en la escuela secundaria, confusión, ira, rebelión, depresión, tomaba drogas y terminó viviendo en la casa de un narcotraficante. Estaban transportándolo, llevando y vendiendo drogas en 1998. En ese verano, él tomó drogas y él llamó al templo budista para que lo ayuden y no lo ayudaron. Él fumó una mezcla de heroína, cocaína y todo combinado. Y eso lo mantuvo 10 días seguidos despierto. Empezó a experimentar viajes. Un abuelo asiático se acercaba a él y le decía que él se quitara su vida. Él tendría 50,000 años menos en el infierno y luego iría al cielo. Y él está tan pesado en drogas por 10 días, no está durmiendo. Ve a su abuelo y ve a este abuelo que finalmente le dice, que de hecho era un demonio, le dice a Steve que básicamente se quite la vida. Apunta a un cuchillo de cocina y le dice, tienes que ir a hacerlo ahora mismo. Ahora, la madre de Steve estaba en la casa en ese momento. Steve va al cuchillo y empieza a cortarse. Y mientras lo hace, lo que empieza a pasar es la madre viene y le quita el cuchillo. El abuelo aparece y le dice, hazlo aún más rápido, porque ella te está quitando tu salvación. En el momento en que muere, Steve sale de su cuerpo y este abuelo desaparece. Y de hecho termina en el infierno. Ahora, su madre, siendo budista, llama a una mujer cristiana, quien es la madre del narcotraficante, donde eso está pasando. Todos vienen a la casa, los pastores vienen y comienzan a interceder por horas por Steve. Y Dios lo trae de vuelta a la vida. Él es rescatado del infierno, vuelve a su conciencia. Y estos pastores y líderes le dicen a Steve, hey, ¿quieres ser salvado? Y dice, sí. Hace la oración de los pecadores 10 veces, solo en caso, y salva su vida. La madre oró por él y lo sacó de ahí. Aunque él era un budista, pero Dios lo rescató. Y hoy Steven es un pastor y es un líder. Y le dice a otra gente sobre Jesucristo. Madres, padres, nunca paren de orar por sus hijos. Hay poder en la oración. Hay resultados que Dios hará cuando tú comienzas a orar. Déjame decirte sobre el brujo de Liberia, llamado Josué. Hay documentales sobre él, historias sobre él. De hecho, tuve el privilegio de entrevistarlo, pero no puedo subir el video porque su recepción era muy mala. Y su padre estaba en línea para ser
un sacerdote para una deidad en África. Y esta deidad, que es un demonio, no eligió a su padre, sino que lo eligió a él finalmente. A los 11 años de edad, se convierte en el más alto sacerdote para una deidad demoníaca en Liberia. 4 años antes de convertirse, o sea, a los 7 años de edad en ese sacerdote, él comienza a procesar el proceso de preparación para el alto sacerdotado. Este proceso involucra tener los ojos vendados y de la noche a la mañana estar cazando animales, matando con los ojos cerrados, vendados, matando animales con los ojos vendados durante 4 años, cosas horribles. Eso es lo que hacen los demonios a la gente. Finalmente él califica para ser el alto sacerdote y a los 11 se convierte en alto sacerdote. Y lo primero que tiene que hacer es ahora no matar animales, pero sí niños, y comer sus corazones. Un sacrificio humano. Y por los siguientes 14 años, esto pasa cada año, hasta que tiene como 3.000 sacerdotes a su mando. Y él tiene 11, 12 años, pero como está tan demoníacamente poseído, evidentemente el presidente de Liberia estuvo bajo su control. Él pasó de ser un brujo doctor a ser un brujo donde organizaba un ejército y comenzó a matar gente. De hecho, 20.000 personas fueron asesinadas directamente bajo él. Yo no pensaba que era mucho, y pensaba que mucho no era verdad. Y traté de llevarlo a Rumania, y lo vetaron en el aeropuerto por 20 a 30.000 personas que fueron asesinadas por él. Ahora, él recibió perdón ahora, está ayudando, está restaurado, pero aún así en Europa no puede ir a ningún lado por sus antecedentes. Un grupo cristiano, sabiendo que este tipo estuvo completamente loco, decide interceder por él y lo llaman Josué. En su intercesión no fue por su salvación, pero sino para su muerte, por juicio de Dios. Tanta muerte causada por él. Ni siquiera se animaron a orar por su salvación. La razón por la que cambiaron su nombre a Josué fue en caso de que alguien se enterase, nunca fuesen capaces de ligarlos a él a su juicio para no tener repercusiones por sus oraciones. Dios trae a un profeta a este grupo cristiano de intercesores y dice: no oren más por su juicio, oren por su salvación. Ese tipo mata niños, es un brujo. 30.000 personas fueron asesinadas. No, tiene que morir en el infierno. Está como en el nivel de Hitler. Pero Dios tiene un plan distinto. Comienzan a orar por su salvación. Y si eso no fuera suficiente, si ellos fueron lo suficientemente fuertes de ir cada día a su casa y tratar de evangelizarlo. Y esta es la parte graciosa, la parte interesante. Ninguno de sus miembros de seguridad podía detectar a los cristianos. Pasaban a través de la seguridad y nadie veía cristianos. Solo él tenía un encuentro con ellos cada día. Siempre declinaba el evangelio, les decía que no, pero como no paraban de orar por él y Dios sobrenaturalmente los protegían, donde sus guardias de seguridad no los veían y no los asesinaban, un día le dijeron: vendrás a la iglesia, y cuando vengas a la iglesia, él tuvo una visión abierta en el altar y Dios sobrenaturalmente lo toca y él se vuelve salvado. Parte interesante, va a Nigeria a compartir su testimonio, y en Nigeria, cuando está compartiendo su testimonio, Dios empieza a liberarlo de lo que él se tragó como un niño de 11 años. Habían objetos particulares demoníacos que él tuvo que tragar. Ahora, como un cristiano salvado en otro país, debido a la liberación, los mismos objetos que estaban en su cuerpo salieron. Y Dios totalmente lo liberó. Y hoy rescata niños soldados y les da ministerio y ora por ellos. Y tenemos gente en nuestra iglesia que de hecho trabajó con él en Liberia. Esto no es algo de lo que leí de internet, y que pueden testificar la vida de este hombre, como drásticamente cambió gracias al poder de la oración. Si tu hijo o tu hija quizás está involucrado en algo pecaminoso, no digas que no, hay modo de rescate. Mantente orando, porque nuestro Dios hace milagros, porque nada es imposible. Quizás este pueda ser el año donde Dios hace los milagros sobrenaturales en tu familia. Quizás este sea el año donde Dios hace milagros sobrenaturales en tus finanzas. Que este sea el año donde Dios hace milagros sobrenaturales en tu vida, en el nombre de Jesús. Quiero darles el coraje de orar. En conclusión, no quiero simplemente inspirarlos. Quiero darles pasos prácticos de cómo orar apropiadamente.
Nuestra oración es al Padre a través del Hijo y por el Espíritu Santo. Digan esto conmigo. Nuestra plegaria es al Padre a través del Hijo y por el Espíritu Santo. Nosotros no oramos a María, ni a los santos, ni al universo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo. Por segundo, en lugar de la oración, puedes orar privadamente, puedes orar públicamente. La gente de Dios tiene altares y también hay gente que ora en el templo. Jesús ora en lo salvaje, en la montaña, en el jardín o en cualquier lugar en soledad. Se nos dice de ir a un cuarto para orar. También se nos dice de juntarnos, de reunirnos como iglesia para orar. Tercer punto práctico sobre la oración, la postura de la oración. El corazón es más importante que cualquier postura, pero en la Biblia la gente ora sentada, o también parada, o también arrodillada, o con la cara al suelo, con las manos en alto, con los ojos levantados al cielo, poniendo la cabeza entre las rodillas. Probablemente una idea muy buena para muchos de nosotros, pero todavía puedes practicarlo si realmente quieres ser bíblico. Y alguna gente también oró golpeando su pecho. No quiero hacer eso si vienes a una plegaria matutina, pero si esto en tu casa te ayuda, puedes hacerlo. Hay alguien en la Biblia que hizo esto, pero eran pecadores y ellos hacían esto. Y Dios reaccionaba o respondía a eso. La pregunta más importante que la gente tiene es ¿de qué orar? Tengo una solución muy fácil. La oración de los tacos. Lunes tacos, martes tacos, todos los días tacos. ¿Qué significa la plegaria de los tacos? T de tacos es Thanksgiving, dar gracias a Dios por tu vida. A de adoración. Agradeces a Dios por quién es. La C, confesión. Confesa tu pecado, confesa lo que haces mal, confesa quién eres en Jesús, confesas tus promesas en tu vida, confesa palabras proféticas sobre tu vida. Orar por otros, la O de otros, interceder por miembros de tu familia, tus compañeros de trabajo, miembros inmediatos, tus amigos. Ora por otros y finalmente por ti mismo, tus necesidades, deseos. La próxima vez que vayas a oración y no sepas por qué orar, prueba esto: dar gracias, adorar, confesar, otros y tú mismo. Orar en el Espíritu Santo, orar en lenguas, elevar tus plegarias y verás que Dios comenzará a encontrarte en el punto de tu necesidad. Los próximos 21 días, comenzando mañana, queremos embarcarnos en 21 días de oración. Ahora, también es ayuno, pero el ayuno sin oración podría ser algo simplemente físico. El propósito del ayuno es espiritual, no solamente física. En vez de comer, reemplazas tu comer con oración. Quizás nunca priorizaste levantarte un poco más temprano. Hazlo. Si eres capaz, si no vives muy lejos de la iglesia, ven a la iglesia a orar. Convirtamos esto en una casa de oración. Estamos comenzando algo con nuestro equipo y queremos invitarlos a ser parte de esto. Quiero que saquen su teléfono y si tienen Telegram, quiero que vayan al Telegram para ser parte de nuestro grupo de oración. No tienes que hacerlo si no quieres, pero si quieres hacerlo, puedes unirte a Vlad Savchuk en Telegram, donde siempre pondremos oraciones y mensajes que queremos compartir con ustedes. Y también te diremos, oraremos por cosas específicas cada día y tenemos solicitudes de oración. Y cuando se unen a esto, cuando vayan a oración pueden reflexionar sobre todo esto. Y no se trata aquí de mostrar quién está más o menos, sino como iglesia construir una cultura de la iglesia de oración. Te invitamos a venir a orar. Y tengo un amigo que me dijo, el Señor tocó mi corazón en mi vida. Vengo 3 veces a la semana a la iglesia a orar y el resto de las 4 veces cultivo en casa para poder cultivar la oración en casa, para que pueda construir una iglesia, para poder construir plegaria en oración y en mi casa. Y quizás es algo para que muchos pueden hacer. Mezclar un tiempo de oración en la iglesia y también orar en casa. Nuestro objetivo no es que todo el mundo esté aquí todos los días. Nuestro objetivo es tener a todos orando estratégicamente, específicamente, apuntando a aquellas cosas que Dios les ha dado como dones para encarar en oración este año.
Y si estás ayunando para esto, Dios hará tantas cosas increíbles este año. Que este año sea distinto que cualquier otro año, pero que también puedas aproximar a este año distinto que cualquier otro año. Si estás embarazada o cuidando a un niño, no se te recomienda ayunar. De hecho, se te recomienda no ayunar. Pero sí, por supuesto, a seguir orando. Lo mismo si estás tomando medicaciones antes de decidir ayunar. Habla con tu doctor, no simplemente di, iré y haré un ayuno. Pero si estás saludable, si no tomas ninguna medicina ni nada, y sientes que el Señor te está guiando para ir a un ayuno, estarás bien. El Señor te sostendrá. Los primeros días son muy duros, pero por favor comprende, nuestro cuerpo tiene más o menos 15 kilos de grasa acumulados para días así. Dios te hizo así para que tengas algo extra. Muchos de nosotros, algunos de nosotros tienen extra. Pero en promedio puedes estar 6 a 8 días sin comer. Lo que pasa mañana cuando paras de comer es que tu cuerpo de hecho comienza a comerse a sí mismo, a comer las toxinas y todas las cosas extra que están ahí. Y es cuando tienes mal aliento, dolor de cabeza, la desintoxicación comienza a tomar lugar en tu cuerpo. Tu cuerpo comienza un buffet. Tienes suficiente para entrar. Así que el deseo está aquí, en la mente, no en la panza. Quiero que sepas eso. No seas una víctima y digas, moriré. No, eso está en la mente. Para muchos de nosotros está justo ahí. El cuerpo tiene suficiente combustible para que nosotros duremos varios días. De hecho, hay estudios que han sido hechos donde el ayuno se vuelve beneficial para tu salud. Pero de nuevo, no lo estamos haciendo por una dieta, no lo estamos haciendo para ser sanados físicamente, lo estamos haciendo para acercarnos a Dios. Y nuevamente, esto no significa que todas las personas tengan que hacer un ayuno de agua, sino que cada persona debe hablar con el Señor y pedirle al Señor qué es lo que tienen que hacer para los próximos días. ¿Te amará Jesús menos si tú no ayunas? Por supuesto que no. Nuestro amor por el Señor no se determina por el ayuno, sino que se determina por la cruz. Dios no nos ama ni más ni menos, pero podemos acercarnos más o menos a Él durante esta temporada.